¿Qué es un medicamento? Un medicamento es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica, presentando para expendio y uso industrial o clínico, y destinado para su utilización en las personas o en los animales, dotado de propiedades que permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes, con el fin de prevenir, aliviar o mejorar enfermedades, o para modificar estados fisiológicos. En España y algunos países latinoamericanos, los medicamentos se dispensan, distribuyen o venden exclusivamente en las farmacias. Existen dos tipos de medicamentos según la prescripción médica. Medicamentos de venta libre. Son los medicamentos que se distribuyen sin necesidad de una receta médica. Medicamento con receta médica. Es el medicamento que te indica el médico pero que consta de una receta médica. Tipo de medicamentos orales. Administración oral. La vía oral constituye la vía más utilizada de administración de fármacos, subdividiéndose a su vez en formas líquidas y formas sólidas. Formas orales líquidas no plantean problemas de disegración o de disolución en el tubo digestivo, lo que condiciona una acción terapéutica más rápida. Por el contrario, no están protegidas en caso de reactividad frente a los jugos digestivos. Resulta de elección particularmente en niños. Los líquidos para administración oral son habitualmente soluciones, emulsiones o suspensiones que contienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo apropiado. Los vehículos pueden ser acuosos. Sirven para disolver principios activos hidrosolubles. Los más comunes son los jarabes, que contienen una alta concentración de azúcar hasta un 64% en peso. Hidroalcohólicos. Los elixires son soluciones hidroalcohólicas, 25% alcohol, edulcoradas, utilizadas para disolver sustancias solubles en agua y alcohol. Cotas. Son soluciones en las que el principio activo está concentrado. Suspensiones. Son mezclas heterogéneas formadas por un sólido, un polvo soluto, o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido. Sólido, el líquido que no es soluble en este. Vía bebible. Formas orales sólidas. Las formas sólidas presentan una mayor estabilidad química debido a la ausencia de agua, lo que le confiere tiempos de reposición más largos. Además, estas formadas salénicas permiten resolver posibles problemas de incompatibilidades, enmascarar sabores desagradables, incluso regular la liberación de los principios activos. Las formas farmacéuticas sólidas más frecuentes para administración oral son comprimidos, que se obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de partículas. Se administra generalmente por deglución, aunque se pueden dar otras posibilidades. Cápsulas. Las cápsulas, cuando llega al estómago, se deshace. Las cápsulas son preparaciones de consistencia sólida formadas por un receptáculo duro o blando, de forma y capacidad variable, que contienen una unidad posológica de medicamento. Granulados. Agregados de partículas de polvos que incluyen principios activos, azúcares y coadyuvantes diversos. Se presentan en forma de pequeños granos de grosor uniforme, forma regular y más o menos porosidad. Existen granulados de distintos tipos: efervescentes, recubiertos, plastoterrescentes y de liberación modificada.
Píldoras. Preparaciones sólidas y esféricas destinadas a ser deglutidas íntegramente. Cada unidad y contiene uno o más principios activos interpuestos en una masa plástica. Se encuentran en franco del uso, habiendo sido desplazadas por el comprimidos encapsulados. Tabletas. Son pastillas para desvair en la cavidad bucal. Se diferencian de las píldoras por el tamaño y de los comprimidos por la técnica de elaboración. Sus constituyentes principales son la sacarosa, un argumentante y uno o más principios activos. ¿Qué tiene que ver la química en los medicamentos? Tiene mucho que ver porque los medicamentos actuales ya son a base de compuestos químicos. Los de antes no tenían que ver nada con la química porque eran hechos a base de plantas. Sin la química no se podrían hacer buenos medicamentos. La aspirina, conocida científicamente como ácido acetil salicílico, cumplió hace poco 100 años de su invención. Desde entonces, científicos de miles de personas han sido beneficiadas con sus efectos terapéuticos. Ha sido actualmente considerado como uno de los medicamentos más utilizados en todo el mundo. En nuestro país existen más de 15 preparados comerciales que contienen esa sustancia. Lo mismo puede curar la fiebre que el dolor o la inflamación y ha sido muy socorrido como parte del humano tradicional de un resfriado común. Resulta tan familiar contar con una caja de aspirinas en casa que su uso doméstico y por lo tanto su abuso resulta cotidiano. Es tan fácil conseguir ese medicamento a un establecimiento no especializados y tanta la confianza que se ha ganado entre la población que paradójicamente se ha convertido en uno de los medicamentos más peligrosos, capaz de producir enfermedades graves que pueden llegar incluso a comprometer la vida o dejar daños permanentes. ¿Con qué frecuencia se presenta intoxicación por aspirina? La aspirina es una de las causas más frecuentes de intoxicación por medicamentos en niños y adultos en todo el mundo. Anualmente se reportan más de 10.000 casos de intoxicación por aspirina en los Estados Unidos, los que obedecen a la ingesta accidental o bien a una sobredosis. Muchos de estos casos finalmente mueren. ¿Qué cantidad se requiere para intoxicarse con aspirina? Esto varía de acuerdo a la edad y el peso, por lo que solo un medicamento está capacitado para calcular y prescribir este medicamento. La cantidad apropiada para fines de tratamiento se calcula con base al peso de la persona. La aspirina es muy dañina para el cuerpo. Si la tomas, que sea pocas veces y por dosis muy bajas. No es muy bueno que los niños tomen aspirinas. Lo mejor es ir al médico y no autorrecetarse. Aunque Bayer sea una empresa de clase mundial, no significa que sus medicamentos no hagan daño. A continuación, entrevistaremos a una enfermera, la enfermera Arely Elizabeth Rivera. Buenas tardes, enfermera. Buenas tardes. A continuación le haremos unas preguntas y espero nos pueda responder. Sí, claro. Bueno, ¿por qué es importante tomar medicamentos? Pues los medicamentos se utilizan en mayor parte para efectos terapéuticos, para reducir enfermedades o contraer enfermedades. Ok. ¿Qué tipo de medicamentos existen? Pues hay diferentes grupos. Existen analgésicos, antibióticos, antivirales, antieméticos, antipiréticos, antihipertensivos, diuréticos, digitálicos. Y hay tipos de, ¿cómo se dice? Tipos de tomarlos o inhalarlos. Sí, existen varias vías. La más común y la más utilizada es la vía oral. Existe la intramuscular, la intravenosa, la sublingual
subdérmica, de rectal, vía vaginal. ¿Y cuál es la que ustedes se recomendaría más? Dependiendo para qué quiero lograr el efecto. Si necesito lograr un efecto rápido, sería una intravenosa o una sublingual. Si es para algún otro, por ejemplo, un antibiótico o un analgésico, podría ser una vía oral. Es dependiendo del efecto que quieras causar y la vía de administración del medicamento, porque hay determinados medicamentos que son exclusivamente por una vía. Por ejemplo, es muy diferente los medicamentos que se le recetan a un niño o a un adulto. En cuanto a las dosis, cambia. El medicamento pues puede ser el mismo, pero las dosis sí varía. En un pediátrico pues las dosis son mucho más pequeñas. En un recién nacido son microdosis. Se da una dosis muy pequeña del medicamento. En un escolar aumenta ya la dosis y en un adulto pues es otra dosis diferente. El medicamento puede ser el mismo, pero la dosis cambia. Hay personas que son alérgicas a ciertos tipos de medicamentos. ¿Por qué se debe esto? Es una reacción a nivel inmunológico. ¿Qué pasa si ingerimos medicamentos que no necesitamos? Pues la mayor parte de las veces creas resistencia ante determinadas bacterias, principalmente cuando te autorrecetas con algún antibiótico, creas resistencia a ciertas bacterias. Y si tomamos mucha dosis de cierto medicamento, ¿qué es lo que nos puede llegar a pasar? Pues puedes presentar alguna sobredosificación y dependiendo del medicamento que hayas consumido. Para contraer esa sobredosificación se necesitaría hacer un lavado gastrointestinal. ¿Un ejemplo si nos podría dar? Pues, no sé, si abusas de los somníferos, por ejemplo, y tomas más dosis de las recomendadas o de las permitidas, y aparte también puede provocar algún daño a algún órgano, principalmente al hígado. Muchas gracias, enfermera. De nada. ¿Qué diferencia hay entre los medicamentos de antes y los de ahora? Los de ahora están mejor hechos y tienen mejor calidad. Tienes la seguridad de que te va a servir. Los de antes eran remedios porque no eran medicamentos. Servían, pero había unos que solo te quitaban el dolor por el momento. Conclusión. Aprendimos qué tipos de medicamentos existen, cuáles son los que no nos dañan y cuáles son los más factibles. En contexto, lo que vimos de los medicamentos, vimos cómo están formados algunos. Siempre tenemos que ir al médico para que él nos recete. Nunca nos tenemos que recetar.